La subjetividad en el marco de los consumos problemáticos. Nueva forma de consumo. Texto de Estefanía Solans Malacari. En el último siglo se produjo un incremento del uso de drogas, asistiendo a problemas derivados y generando principalmente por el abuso de bebidas alcohólicas, tabacos y medicamentos. La historia se agrava con la aparición y extensión de nuevas sustancias que vienen acompañando de cambios en la modalidad del uso de drogas tradicionales, dando como resultado de la concepción del problema en la toma de consumo. La sociedad actual se caracteriza por una evasión de los valores dominantes y por la dificultad del retardo por parte de los jóvenes de acceder al mercado laboral, determinando los factores económicos y sociales, la alternativa de vida y la posibilidad de consumo. Las variables del contexto demarcan diferencia entre los sectores de alimentación, la percepción y modalidades de consumo. Si bien las drogas no son propias de esta época, en los últimos tiempos se ha producido una variación en su modo de consumo, que tiene que ver más con la adjudicación de significaciones sociales y determinantes contextuales. Se vive en una época en donde el consumo se convierte en el motor principal de nuestra vida. Aparece como organizador y regulador social, sentando las bases para una cultura adictógena que no se limita al mundo de las drogas. En la sociedad actual es posible encontrar dos tipos de discurso. Discurso de la droga, que proviene de los propios consumidores, opiniones, creencias y deseos, y el discurso sobre las drogas, que surge de los mecanismos médicos, jurídicos y políticos. Estos últimos aparecen legitimadores dentro del imaginario colectivo debido a las fuerzas institucionales que los respaldan y dan soluciones al problema de la drogodependencia. Camarotti identifica 4 etapas diferentes citadas a partir de la incorporación de sustancias y formas de consumo en la Argentina. La primera en los fines de los años 60 hasta mediados de los 70, donde el consumo de drogas ilegales se asociaba a una contracultura que trae aparejada ideas o conductas innovadoras, actitudes rebeldes y rupturas de tabúes. La segunda, a mediados de los años 70 hasta principios de los 80, las sustancias que aparecen en el mercado comienzan a diversificarse, aparece el consumo de fármacos derivados del opio y la marihuana y las anfetaminas. A pesar de que el abanico de sustancias comenzaba a ampliarse, la cantidad de personas que consumían drogas era escasa. En la década de los 80 a los 90, la tercera etapa se caracteriza por un aumento del consumo de sustancias en cantidad y variedad. El consumo del alcohol se eleva y se identifica con el tiempo libre y la fiesta, sirviendo como elemento socializador. En la última etapa, desde el principio de los 90 hasta la actualidad, se destaca como uno de los acontecimientos más importantes de incremento y naturalización del uso de cannabis y del alcohol. La sociedad se polariza entre drogas de performance o de síntesis, asociadas a la recreación, y drogas de la marginalidad, sustancias baratas y de mala calidad asociadas al delito y a la violencia. La autora nos propone identidades y estilos juveniles, tiempo libre y droga. El consumo cultural se ha convertido en una referente gran fuerza para la construcción de identidades. En una sociedad capitalista donde se prioriza el consumo, las drogas, junto con otros objetos, juegan un rol importante como formadores de identidad de los adolescentes, posicionándolos en determinado extracto social y adjudicándoles una identidad como consumidor. Si se considera que los jóvenes han sido sociabilizados en el consumo como estrategia para satisfacer las necesidades, no resulta extraño que pretendan alcanzar la diversión mediante el consumo de diversos objetos. Y dentro de la posibilidad del consumo de droga aparece como un elemento que permite manipular el estado de ánimo mediante el cual se podría lograr un estado frenético y de diversión por más tiempo, respondiendo a la necesidad de una intensidad, adquiriendo en ese sentido el significado de una práctica cultural sin la cual la diversión no se consigue. Si bien pueden elegir entre consumir o no y qué consumir, el consumo posee un alto componente simbólico,
asegurando no tan solo la diversión, sino también la capacidad de relacionarse, evadirse, consiguiéndose mediante su uso un reconocimiento social satisfactorio y positivo. Entre las identidades puestas en juego por el consumo de droga se detectan las tribus urbanas o estilos juveniles que buscan una doble diferenciación, una entre generaciones y otra en el interior de las generaciones entre jóvenes. La cultura moderna aparece como una pluralidad de subculturas que corresponden a diversos grupos sociales y adquieren características particulares para definirse y diferenciarse en torno a la imagen de sustancias y objeto de consumo, dando lugar al fenómeno de las tribus urbanas. El mercado vende y pone en escena diferentes identidades a través de objetos, prácticas y espacios que se reconocen como propios, convirtiéndose en la misma juventud en un objeto de consumo. Todos los grupos sociales constituyen sus representaciones en torno al consumo de sustancias, variando según la posición en la red social y el hábito, conformando un conjunto de apreciación y percepción. De esta forma, la autora propone culturas juveniles. Las culturas juveniles se entienden como estilos de vida que explicitan colectivamente las experiencias sociales en los tiempos no regulados formalmente, o sea, los tiempos libres y los espacios intersticiales en las instituciones. A la hora de abordar la temática de las drogas, se resalta la relación de estas con los consumos culturales y estilos delimitados de acuerdo a perfiles socioculturales, dando lugar a diversas culturas. Se trata de caracterizar cómo se asocian generalmente determinadas formas de consumo con la elección de espacios de sustancia, de estilos musicales, que se encuentran a su vez influenciados por la posibilidad de acceso según el contexto, la clase social, etc. Así tenemos drogas de bajo coste y cultura de la marginalidad. La cultura de la marginalidad está dada por un conjunto de imágenes en las que se engloban factores sociales, políticos, económicos y culturales que traen aparejada la figura marginal, la idea de una pobreza extrema y la escasez de recursos que dan como resultado la exclusión. La cultura de la marginalidad se representa en la figura del joven de la calle, que generalmente se relaciona con la violencia como la marca de clase. La droga y la violencia juegan un rol clave a la hora de definir su perfil. La primera aparece como función de causa o efecto de la segunda y dentro de las categorías de drogas se clasifican como duras, pesadas o marginales. Consumo de alcohol. El fenómeno de la previa, el botellón, cultura binge o policonsumo. El consumo de alcohol de nuestros tiempos se caracteriza por un uso abusivo generalmente de los fines de semana. Los nuevos consumidores se alejan del estereotipo del alcohólico crónico consumidor diario, sino que se establece un patrón de consumo excesivo, pero centrado generalmente en tiempos de ocio. Surge una nueva forma de consumo. Ingestas grandes en periodos significativamente cortos de tiempo donde la embriaguez frecuente es clave en la forma de consumir, lo que trae aparejado la aparición de fenómenos como la previa o el botellón. En nuestros países ocurre un fenómeno similar a la previa o el preboliche, el cual es una práctica que tiene como fin la preparación y la producción del yo para salir al boliche. Con la juerga se pretende llegar a la producción para salir, entonarse, ponerse a punto. El alcohol es la droga elegida por la mayoría de los adolescentes porque permite una gran variedad de combinaciones, apareciendo cócteles de sustancia, mezclándose con otras bebidas alcohólicas u otras drogas, utilizándose como medio para apaciguar los efectos de otras sustancias. El policonsumo es una característica común de nuestra época. Existe la tendencia de consumir varias sustancias simultáneamente. El alcohol adquiere importancia en el policonsumo recreativo, combinándose con otras sustancias como el cannabis, la nicotina, la cocaína y drogas de diseño. Drogas de diseño y cultura tecno. En un contexto de innovación química aparece un concepto más sociopolítico que farmacológico. Drogas de diseño son psicofármacos sintéticos estimulantes que se consumen con fines terapéuticos o lúdicos,
Se genera así una cultura de pastillas donde todo tiene el mismo significado, aunque se diferencian en formas y colores. Las llamadas drogas de síntesis, especialmente las anfetaminas, se encuentran ligadas frecuentemente a espacios de ocios juvenil de tiempo, fiestas rave, música techno, macroconciertos públicos y estéticas corporales. La cultura techno aparece así como paradigma del consumo de nuestra sociedad actual, dando cuenta de la relación entre el consumo de sustancias, la identidad juvenil y el consumo de música en espacios de imagen. Se produce un despliegue de tecnologías musicales, químicas e informáticas para lograr estados alterados de conciencia. Los efectos de las pastillas son acompañados y logrados mediante el interjuego con otros factores ambientales, como por ejemplo el volumen de la música, la selección de las pausas, la ventilación del ambiente y las luces. La marihuana y la cultura del rock. La cultura del rock se asocia especialmente a la calle y el recital, siendo la preferencia de las drogas la marihuana. Este tipo de consumo generalmente aparece ligado a sectores de clase media y suele realizarse en lugares tanto públicos como privados. Connota un ideal de disfrute del placer, de estar con amigos, de relajarse, ver la realidad de otra manera. Drogas duras y la cultura del reviente. La cultura del reviente es entendida como consumo mayormente solitario y aislado, al cual es percibido como invasivo y peligroso. Se caracteriza por el consumo de drogas duras asociadas con las clases altas y generalmente con adultos. El perfil de estas drogas lo componen los gentes de la farándula, empresarios y todos los imaginarios que se desprenden de un universo que se ve por la mirilla, de los medios, prostitución, sobredosis, entre otros. Medicalización de la vida cotidiana y droga de performance. En los últimos años, el concepto de medicamentos para el estilo de vida ha permitido una nueva manera de pensar y consumir los medicamentos, desviándose de los fines de la curación hacia ideales de calidad de vida y performance social, dando lugar a un uso indebido de los mismos, generándose una toxicomanía que se defiende por la búsqueda de efectos positivos en la socialización y una adecuada performance en un proceso contextual donde predomina la individualización y el debilitamiento de instituciones tradicionales. Se trata de un producto ansiolítico, sedativo y estimulante y proactivo que conforma dos polos en los cuales se juega: la prescripción del confort, proporcionando la adaptación y la integración social. Aparece en torno a esta modalidad de consumo diversos intereses políticos, económicos y sociales que se reflejan en lo que se denomina disease mourning o vendedores de enfermedades. La medicina actual, como parte de la economía del mercado, produce nuevos ideales del cuerpo y del comportamiento asociados a la belleza y a la juventud y al éxito. La eficiencia, autosuficiencia, valores de proactividad incluso generan la ilusión de la inmortalidad. La medicina en este contexto juega un nuevo rol, dejando a intervenir solo sobre la enfermedad para hacerlo sobre la salud misma. Y a modo de conclusión, si las nuevas formas de consumo se analizan a la luz de un contexto particular, como es el postmodernismo, vemos que la concepción como el concepto monolítico de la droga, que no diferencia entre los distintos patrones de consumo, tipo de consumidores, sustancias, es una concepción que asocia directamente el consumo de sustancias por el estereotipo del consumidor como delincuente o desviado. Parece no poder responder o poder explicar las nuevas formas de consumo. Frente a una cultura consumista y en donde intervienen factores económicos y políticos, las drogas se presentan como un objeto más de consumo que el mercado lanza y promociona, naturalizando su uso y disminuyendo la percepción del riesgo. Existen fenómenos que no pueden ser entendidos ni definidos bajo los discursos tradicionales que intentan explicar el consumo, sino por el contrario, aparecen nuevos usos y abusos de sustancias como una posible estrategia del uso que le permitirá estar a la altura de los imperativos que la sociedad capitalista impone como exigencia en torno a las nuevas formas de identidad. Estar a la altura de los imperativos
que la sociedad capitalista impone como exigencia en torno a las nuevas formas de identidad, mayor rendimiento, mejor performance, alargue de la diversión. Frente a estos imperativos, el consumo deja de ser pensado como una desviación, sino que mediante este se buscará un enganche, un estar a la altura de los modelos que la sociedad postmoderna propone.